Listo, gracias. Ahí empezó la grabación. Entonces, tengo una necesidad simple, se realiza idéntica a sí misma. Tengo la necesidad bajo la forma de la posibilidad y es entonces una necesidad que puede tomar distintas formas al realizarse. Lo voy a tratar de ser más simple en esto. Si yo miro, voy a tomar dos ejemplos. Tengo un dado que es homogéneo en todo su cuerpo, etcétera. Tiene 6 caras. Que si yo revoleo el dado en el medio de una superficie lo suficientemente amplia, es una necesidad simple que el dado se caiga al suelo. Y es una necesidad simple que caiga sobre una cara. El dado no puede caer sobre una arista. Porque eso es la determinación que está puesta en la corporeidad del dado. Pero ¿sobre qué cara va a caer? En el momento que yo agito el dado y en el momento que el dado se está moviendo en el espacio, existe bajo la forma de la posibilidad. Como tiene en su determinación igual necesidad de caer sobre cualquiera de las 6 caras, entonces yo conozco la necesidad del dado plenamente cuando está en el cubilete, sabiendo que puede caer sobre cualquiera de las 6 caras. Esa posibilidad no existe como realizada, yo no la puedo conocer como realizada. Si yo analizo los atributos que tiene el cuerpo del dado respecto, vamos a ponerlo en estos términos brutos, respecto del suelo, yo sé plenamente que va a caer al suelo, que no existe la posibilidad de que flote, porque conozco las determinaciones de la corporeidad del dado y, vamos a ponerlo así, todos los atributos que tiene su movimiento. Pero solo conozco la necesidad de caer bajo una cara determinado, bajo la forma de la posibilidad. Y además, entonces, esa es la necesidad de caer al suelo, es una necesidad simple. ¿Sobre qué cara va a caer? Es una necesidad simple que solo se puede realizar bajo la forma de la posibilidad. Y como el dado en el movimiento pasa en el movimiento en el aire, pasa por distintas posiciones en las cuales tiene la posibilidad de irse para una cara o irse para la otra, la propia realización de esa posibilidad está mediada por la posibilidad. Voy a tomar un ejemplo más complicado en esto. La vida individual de un ser humano, o mejor dicho, la muerte individual de un ser humano es una necesidad simple. Existe bajo la forma de una necesidad simple. Todo ser humano lleva consigo la necesidad de morirse. ¿Bajo qué forma lleva esa necesidad simple? Bajo la forma de la negación permanente de esta necesidad simple, seguir estando vivo. Uno lleva la necesidad simple, pero esa necesidad simple no se puede realizar de manera inmediata. Se realiza bajo la forma de la posibilidad. Hasta que llega un momento en que ese cuerpo humano ya no está más en condiciones de reproducirse y la necesidad inmediata se va a realizar bajo la forma de una necesidad inmediata. ¿Cuál es la posibilidad de la acción humana respecto de una necesidad simple? Si la necesidad es una necesidad estrictamente simple,
no hay acción humana que medie en su realización. Pero si esa, aún siendo una necesidad simple, esa necesidad simple tiene su realización bajo la forma de la necesidad, de la posibilidad, entonces el sujeto humano puede regir la realización de esa posibilidad. Lo voy a poner en un ejemplo absurdo. Yo miré muchos dibujos animados en mi vida y ya vi que hay una posibilidad que cuando uno va caminando por la calle haya unos individuos subiendo con una soga, una caja fuerte, un piano, y que que la soga se corte y que la caja fuerte caiga al suelo y me aplaste al personaje. Y como yo no soy un personaje de dibujo animado, que después que lo aplastaron vuelve a salir, digo, de acá en más voy a andar por la calle mirando siempre para arriba para no sea que me caiga uno de estos objetos en la cabeza. Y de hecho, uno puede encontrar en la ciudad de Buenos Aires no pianos y cajas fuertes, pero cornisas que han caído o balcones que han caído y que han matado personas. Entonces yo voy a actuar libremente frente a esta posibilidad y me voy a cuidar de que no ocurra consciente y voluntariamente mirando para arriba. Llego a la esquina, empiezo a cruzar la calle mirando para arriba, viene un auto, me atropella y me mata. Entonces, ¿qué hago con mis múltiples posibilidades? Digo, la posibilidad de que se me caiga una cosa en la cabeza es una posibilidad menor. La posibilidad de que me pise un auto es una posibilidad mucho más presente. Entonces, de acá en más, lo que voy a hacer es cada vez que llegue a la esquina, voy a mirar cuidadosamente antes de cruzar para evitar que aparezca un auto y me atropelle. Miro cuidadosamente, viene un auto de contramano al cual no se me ocurrió mirar y me pisa. Que yo organice mi acción conociendo mi necesidad bajo la forma de la posibilidad no quiere decir que yo pueda hacer que inevitablemente se realice de la forma que yo prefiero. Para eso tendría que convertir eso que era una necesidad posible en una necesidad simple. Y las formas de acción humana operan, las transformaciones que hace el ser humano, operan básicamente sobre la base de convertir necesidades que solo existen bajo la forma de la posibilidad en posibilidades más potentes o en necesidades simples. Y uno puede tomar este ejemplo. Hace 300 años, la posibilidad de morirse de viruela era sumamente alta, casi era una necesidad simple. Hoy esa necesidad simple o casi simple se ha convertido en lo contrario. A través de la vacuna se ha convertido en que prácticamente no existe la posibilidad de que me contagie de viruela, ¿no? Esta es una expresión de esa transformación. Y cuando uno mira esa transformación, lo que se encuentra es que lo que ha mediado es una acción humana que como acción propiamente humana es consciente y voluntaria, pero es una acción humana consciente y voluntaria que tiene un carácter eh, peculiar. Es una acción consciente y voluntaria regida por una conciencia científica, por una conciencia objetiva. Porque el señor Jenner se fijó qué pasaba con los que ordeñaban las vacas y por qué esos no se contagiaban de viruela. Hace un desarrollo objetivo y el desarrollo de la vacuna, esa transformación
solo pudo ser realizada regida por una conciencia científica. Y entonces voy a avanzar sobre una cuestión que apareció antes acerca de el carácter histórico del modo de producción capitalista. Si para voy a tomar otro ejemplo. Alguna vez hubo algún participante en un curso que me pidió que no lo tomara más, pero voy a tomar el otro ejemplo. Lo hacía en las clases presenciales, acá no van a solucionar el problema. Siempre planteo, yo soy portador de la potencialidad de tener una ACV. Está en mis atributos personales, bastante presente. Si yo estuviéramos en una clase presencial de esto y yo tuviera una ACV en la clase y miro los estudiantes de sociología y digo, ninguno de estos tiene el conocimiento objetivo para transformar la posibilidad de que mi ACV me mate en la posibilidad de que siga viviendo. El conocimiento que puede operar, la acción que puede operar ahí, es una acción que necesariamente tiene que ser portadora de un conocimiento científico determinado. Entonces yo siempre decía en estos cursos presenciales, si me pasa eso, lo que espero de ustedes es que llamen lo más rápidamente posible al SAME, porque ahí va a venir el conocimiento que puede convertir esa posibilidad para un lado o esa posibilidad para el otro lado. Y entonces, si nosotros estamos hablando de la superación del modo de producción capitalista, la superación no del proceso de vida de un individuo, biológico además de un individuo, sino del proceso de vida de la sociedad humana, la unidad del proceso de metabolismo humano. Si para que la vida de un individuo pueda pasar por una posibilidad y la otra, hace falta un conocimiento objetivo. ¿Por qué para superar el modo de producción capitalista no haría falta un conocimiento objetivo mucho más complejo que el que tiene el que va a resolver el problema biológico? ¿Está? Porque muchas veces se plantea que hay toda una línea dentro del marxismo, un autor que dice, es mejor no saber cómo se cambia el mundo sin tomar el poder. Porque saber es negativo. Es ser en lugar de hacer. Esos son los términos que van a aparecer en ese autor. No sé si con esto quedó más claro. Yo estoy pensando en lo que sigue y entonces no estaba pensando demasiado en esto. Mis palabras salieron reflejando que mi pensamiento andaba moviéndose por distintos terrenos. ¿Hay algo que quieran que aclare de esto? Entonces, cuando digo determinación, digo, hay una existencia actual que tiene potencias y que las realiza esas potencias. ¿Cuándo se es libre? Cuando uno conoce sus potencias y en consecuencia las puede hacer que se realicen de acuerdo a el propio fin. Cuando uno no es libre, cuando porta potencias, porque siempre se portan potencias, y no las conoce. Entonces es prisionero de la realización ciega de esas potencias. ¿Está? No hay relación mecánica. La relación mecánica se asimila a la necesidad simple.
la forma concreta general de la necesidad es la posibilidad. Yo agrego una cosa más por lo que pone Matías. Nosotros cuando arrancamos nos preguntamos en la primera clase, ¿por qué si en la segunda clase? ¿Por qué si el conocimiento es la acción en movimiento, es el gasto del cuerpo, que lo que está haciendo es organizar la acción, eso es el conocimiento, es la acción que se está organizando a sí misma? Vivimos en una sociedad en la cual por una parte está el conocimiento y por otra parte está la acción. Y la imagen general que hay, donde Marx dice, los filósofos lo han hecho sin interpretar al mundo de distintas maneras, de lo que se trata es de cambiarlo, aparece como la imagen de que interpretaron pero no lo cambiaron, no actuaron. Y lo que uno debería leer de eso, de acuerdo a esto que yo dije recién, es: conocieron a través de la interpretación e hicieron una acción que no transformó, que no cambió el mundo. Consciente y voluntariamente, se propusieron hacer la acción que hicieron, no es que no actuaron. Organizaron su acción a través de interpretar al mundo. La segunda cuestión que miramos fue esto de, este, eh, es una necesidad del sujeto vivo, por eso es un sujeto, avanzar en la capacidad que tiene para apropiarse del medio, para transformar al medio y transformarse a sí mismo. ¿Cuál es la concepción general que está presente en la ciencia actual? Nada se mueve por sí mismo, todo responde a un movimiento que es exterior. Por lo tanto, nada tiene una potencia a realizar. Y esa es la base de la coherencia de la representación lógica. Y entonces la tercera cosa que aparece es el espanto a la determinación. Y entonces uno habla de determinación y se escribe determinación, se dice determinación, pero se escucha determinismo. Y el determinismo es la representación de toda determinación como si fuera una determinación simple. Y yo estoy diciendo nada, lo contrario de eso. Porque el espanto por la determinación aparece en una época histórica del desarrollo del modo de producción capitalista. Durante todo un periodo del desarrollo del modo de producción capitalista, la potencia estaba justamente en la presencia de la determinación y el conocer la determinación. Y de repente aparece el espanto por conocer la determinación. No se puede conocer. El que dice que quiere conocer es un total, que puede conocer objetivamente, es un totalitario que lo que quiere es oprimir a los demás e imponerle su pensamiento. Yo lo voy a, esto tiene todo un desarrollo, está ahí en el libro que ustedes tienen como bibliografía, pero en un capítulo posterior. Acá está por ahí una parte. Yo lo voy a poner como este planteo. ¿Qué caracteriza al capitalismo, al modo de producción capitalista? La falta de unidad entre producción y consumo social. El hecho de que la unidad se establece indirectamente y no se puede controlar. No se puede coordinar el trabajo de la sociedad. No se le puede asignar a cada individuo de manera directa qué trabajo útil concreto va a hacer, ni qué productos del trabajo social va a consumir. No hay forma de establecer la unidad de cada individuo, cada órgano individual. No hay forma de que cada órgano individual se conozca a sí mismo en su condición de órgano individual.
del proceso de vida social. Quiere decir que lo contrario del modo de producción capitalista es una sociedad en la cual cada individuo sea libre porque se conozca objetivamente en su condición de órgano del proceso de vida social. Y esto quiere decir se reconozca en el proceso de asignación de qué trabajo concreto va a realizar como este órgano. Eso quiere decir que es una sociedad, lo contrario del modo de producción capitalista, donde la conciencia objetiva rige la organización de la vida social. Si la conciencia objetiva es imposible, porque el propio método del conocimiento objetivo es el portador de la ideología, si los científicos dicen no se puede conocer objetivamente, entonces el problema no es un problema epistemológico. El problema es que la superación del modo de producción capitalista en una sociedad regida por la organización consciente del proceso de vida social es imposible. Porque esa sociedad presupone la universalidad de la conciencia objetiva. Presupone individuos libres porque se saben objetivamente cada uno, no porque otro le dijo. Cada uno se sabe a sí mismo qué órgano concreto del proceso de vida social es. Entonces, los que se espantan por la determinación, bajo la apariencia de ser críticos del modo de producción capitalista, lo que hacen es la apologética del modo de producción capitalista. Dicen, es imposible superarlo. Es un milagro superarlo. Por eso hay alguno, como Holloway, que dice, no sabemos, y es mejor no saber. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, soy impotente para avanzar en la transformación del modo de producción capitalista. Lo que uno se puede preguntar también es por qué dentro de las expresiones políticas de la clase obrera pasa a primar esa conciencia, esa forma de conciencia. ¿Es una expresión de la fuerza de la clase obrera o es una expresión de la debilidad de la clase obrera? Si alguno tiene curiosidad sobre el tema y lo que pienso yo, hay ahí en el sitio del centro una entrevista que está publicada en un libro en Perú, hecho por un, ya no me acuerdo que era sociólogo o qué, peruano, y que está publicada en un libro y está puesta ahí en el centro, que se refiere a que por qué cambió la conciencia, y lo voy a poner en estos términos, teórica de la organización política de la clase obrera. ¿Por qué se acusa a la vieja conciencia de determinismo y por qué se hace la apologética de una conciencia libre por naturaleza y se niega que esa conciencia es libre porque está enajenada? Pero corto acá, así que no miro más las cosas que aparecen acá al costado, vamos a lo que sigue. Para ir a lo que sigue, vamos a desarrollar esto. Hasta acá, ¿qué es lo que nosotros miramos? ¿Qué es lo que tenemos del modo de producción capitalista? Hasta acá tenemos un modo de producción en el que dijimos, hasta la lucha de clases, es una forma de, en que este modo de producción se reproduce a sí mismo. Y no hay una fuera de este modo de producción, no hay una relación social que no sea una forma concreta de esta forma de organizarse la vida social, es decir, del capital.
Pero lo que estuvimos viendo es simplemente un proceso en el cual el capital, que actúa como el sujeto de su propia reproducción, está en un proceso de reproducción ampliada, convirtiendo la plusvalía que genera el nuevo capital, pero es simplemente un proceso de carácter extensivo. Y la pregunta es, un sujeto no solo se transforma a través de multiplicarse extensivamente, sino que potencia su capacidad para reproducirse, transformando intensivamente esa capacidad para reproducirse. Y transformar intensivamente la capacidad del capital para reproducirse quiere decir aumentar la tasa de plusvalía. Pero lo que nosotros tenemos hasta acá es, sí, aumentar la tasa de plusvalía pagando la fuerza de trabajo por su valor. No es simplemente la cuestión de aumentar la tasa de plusvalía extendiendo la jornada de trabajo, pero al obrero pagándole lo mismo como valor de su fuerza de trabajo, el obrero hace más gasto si se alarga la jornada. No es pagando la fuerza de trabajo por debajo del valor. La cuestión es aumentando la tasa de plusvalía, pagando la fuerza de trabajo por su valor. Y entonces, lo que tenemos que mirar es cuál es la forma de esta posibilidad. ¿Cuál es la situación de la cual nosotros partimos? Nosotros partimos de este simple productor de mercancías. Tiene el control pleno sobre su trabajo individual, no tiene ningún control sobre el carácter social de su trabajo, es el propietario privado de sus medios de producción. Pero vimos, cuando mirábamos la plusvalía absoluta, lo que podemos llamar el desdoblamiento de este sujeto, no es eso, pero lo vamos a llamar, lo tomamos así. En obrero es un individuo libre, pero ahora es un individuo doblemente libre, que ya no tiene el control pleno de su trabajo individual como individuo libre, porque trabaja bajo el comando de otro individuo libre que es el capitalista. El obrero realiza el trabajo directo, cuáles son las funciones del capitalista como personificación del capital. Y las vamos a sintetizar en esto. El capitalista tiene que actuar como conciencia productiva del obrero, tiene que organizar el trabajo productivo del obrero. Pero una vez que el obrero realizó el trabajo, si al interior de la relación entre el capitalista y el obrero hay un control directo del trabajo que hace el obrero y por lo tanto hay un control directo por parte del capitalista del carácter social de ese trabajo, hacia afuera esto es un trabajo privado y en consecuencia hay que llevar la mercancía a la circulación y el capitalista como personificación del capital tiene que actuar como conciencia del capital en la circulación. Y la relación entre capitalista y obrero es una relación antagónica, como comprador y vendedor de una mercancía. Y en consecuencia, como el obrero tiene que entregar el valor de uso a lo largo de la jornada de la fuerza de trabajo, a lo largo de la jornada de trabajo, el valor de uso de la fuerza de trabajo para el capital es que produzca más valor de lo que cuesta. El capitalista, como personificación del capital, tiene que ejercer coacción sobre el obrero para que entregue la mayor cantidad de valor de uso posible. Y entonces el capital tiene que actuar como conciencia coactiva del obrero. ¿Se entendió muy gruesamente esto? Se ven después lo voy a hacer chiquitito, pero la conciencia productiva
La ma- Disculpe, profesor, pero no se está viendo la pantalla. Ay, carajo. Buah, esto sí que es este. Perdón, porque todo lo que hablé lo estaba hablando con los dibujitos. Así que vamos a tener que volver a repetir, pero lo voy a repetir muy rápido. Por favor, si ocurren estas cosas, avísenme qué era lo que había puesto. Pongo chiquito para productor de mercancías, ¿sí? No vuelvo a repetir los atributos. Obrero, capitalista. Funciones del capitalista, y ahora lo pongo grande para que se vea, conciencia productiva, organiza el trabajo del obrero, conciencia en la circulación, personifica el capital en la circulación, conciencia coactiva, tiene una relación antagónica con el obrero, tiene que ejercer coacción, una coacción que es propia de una relación entre individuos libres. Hasta acá es lo que vimos, esto es lo que Marx va a llamar la plusvalía absoluta, y ahora el problema que tenemos es cómo hace el capital no simplemente para multiplicarse extensivamente, sino para multiplicarse intensivamente. ¿Qué quiere decir multiplicarse intensivamente? Si esto era el valor del producto, vamos a considerar que solo está presente el trabajo vivo, no el consumo de los medios de producción. ¿Está? Si esto es el trabajo que está, que rinde el obrero en una jornada de trabajo, y esta parte verde es el valor de la fuerza de trabajo, la plusvalía es este pedacito. Pero si el valor de la fuerza de trabajo fuera más chico, entonces esto se convertiría en plusvalía. Y si fuera más chico todavía, todo esto sería plusvalía, dado que la jornada de trabajo es esta. Entonces, la cuestión que está en juego acá es cómo hace el capital para que se abarate la fuerza de trabajo. Y el valor de la fuerza de trabajo está determinado por el valor de las mercancías que la familia obrera tiene que consumir para poder vender, para tener fuerza de trabajo para vender. La forma de disminuir el valor de la fuerza de trabajo es disminuir el valor de estas mercancías que consume la familia obrera. Y la forma de disminuir el valor de cualquier mercancía es aumentar la productividad del trabajo que la produce. Cuanto más productivo es el trabajo, menos tiempo de trabajo se requiere para producir la mercancía. Y entonces lo que tenemos que mirar es eh, cómo se logra este aumento que abarata las mercancías que consume la familia obrera. Vamos a este, eh, vamos a tomar una mercancía cualquiera y vamos a considerar que todos los productores, para hacerlo fácil, todos los productores de esta mercancía, para producir una unidad de esta mercancía, esto corresponde a una unidad, gastan esta cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario, lo materializan de manera privada e independiente en el cuerpo de esta mercancía. ¿Está claro? Si esto fuera
Pobre María la tomamos como la señora capitalista y ahora está condenada a esto. Si esto fuera el taller de zapatos de la capitalista, de todos los que producen zapatos, producir un par de zapatos lleva este tiempo de trabajo. Vamos a darle un mérito a María como personificación de su capital. Esto es lo normal en esta sociedad. Pero María descubre un método de producción, una forma de producción, que permite que sus obreros tarden la mitad de tiempo que lo que era normal en producir un par de zapatos. Esto quiere decir que ha logrado duplicar la productividad del trabajo de sus obreros. En consecuencia, un par de zapatos producido en la fábrica esta encierra la mitad de trabajo, materialmente encierra la mitad de trabajo abstracto que lo que es normal en la sociedad. Y los zapatos producidos en esta fábrica uno puede decir, desde el punto de vista individual, su valor está determinado por esta cantidad de trabajo. Pero en la sociedad, como lo que es normal y por lo tanto el valor individual de los demás capitalistas que producen zapatos es ese valor individual es el que determina al valor social, al que rige en la vida de esta sociedad. Y entonces, los zapatos producidos con esta mayor productividad llegan a la circulación como si fuera cualquier zapato. Y lo normal es que los zapatos lleguen a la circulación con este valor. Este es el valor social, pero este es el valor individual. Como esto es el valor social, los zapatos, estos de acá, se venden al valor social. Quedó acá medio degenerada las proporciones. No se duplicó exactamente la productividad del trabajo. Se venden a este valor social. Con lo cual, la capitalista que hizo la innovación técnica vende al valor social algo que tiene un valor individual menor y lo que va a apropiar es una plusvalía extraordinaria. No es una plusvalía producida por sus obreros, porque sus obreros no trabajaron más, no entregaron más cantidad de trabajo gratis. Esta plusvalía extraordinaria proviene de la circulación, no está generada en el proceso de producción. Proviene de que otros pagaron por este par de zapatos, los compradores de este par de zapatos, entregaron una cantidad de trabajo social más grande que la que materialmente encierra este par de zapatos. Esa diferencia puede venir hasta acá de los compradores de estos zapatos. Cuando cambiaron sus zapatos, perdón, cuando cambiaron su mercancía por zapatos, reconocieron que en ese par de zapatos había esta cantidad de trabajo abstracto y en realidad había esta cantidad de trabajo abstracto. ¿Por qué? Porque este trabajo tiene una productividad que no es la normal, que no es la productividad social. Tiene una productividad más grande que la productividad social. Pero ¿qué pasa? Como la jornada de trabajo está dada, en esta fábrica que aumentó la productividad del trabajo, con la misma cantidad de obreros y trabajando al mismo tiempo, se produjeron más pares de zapatos. Y en consecuencia, a la circulación venía entrando una cantidad de pares de zapatos
que correspondían a este valor social, esa era la normalidad, y ahora llega una cantidad de zapatos más grande. Y en consecuencia, para que esos par de zapatos adicionales que están llegando se puedan vender, hace falta que crezca la necesidad social solvente. Y para que crezca la necesidad social solvente, hace falta que esa multiplicación, esos masa de pares de zapatos que está multiplicada, se venda a un precio más bajo que el que se vendía hasta ahí. No se puede vender al valor social porque ahora hay que absorber una cantidad de unidades producidas que es más grande que la que se absorbía al valor social. Y entonces, la capitalista que hizo la innovación técnica va a tener una plusvalía extraordinaria vendiendo por debajo del valor social, vende acá, pero por encima del valor individual. ¿Qué le va a pasar a los demás capitalistas de su rama que no hicieron la innovación técnica y que siguen produciendo con la vieja productividad del trabajo? Se van a encontrar que tienen que vender su mercancía a un precio que está por debajo del valor individual. Empezaron a perder una parte de su plusvalía. El capital de esta capitalista está próspero, tuvo una plusvalía extraordinaria, tiene una capacidad para expandirse, tiene capacidad para acceder al crédito porque muestra en su balance que tiene esta plusvalía extraordinaria. Y en cambio, el capital de este capitalista está estrangulado en su capacidad de acumulación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? O esta capitalista que hizo la innovación va a seguir ampliando su producción sobre esta nueva base técnica, esta nueva condición técnica, o alguno de estos viejos capitalistas va a decir, acá hay que incorporar esa nueva técnica. ¿Y qué va a pasar a medida que la nueva técnica se vaya generalizando? Cada vez la masa total de producto que va a llegar a la circulación va a ser más grande, porque cada vez va a ser más unidades de producción van a estar produciendo con esta nueva técnica. Y en consecuencia, la necesidad social va a tener que volver a crecer. Y para que la necesidad social crezca, el precio va a tener que bajar más. Y entonces, a medida que se generaliza la nueva técnica, la plusvalía extraordinaria va desapareciendo porque cada vez se vende a un precio que está más cerca del valor individual. Está por encima del valor individual, pero cada vez más cerca del valor individual. Hasta que la nueva técnica se convierte en la técnica general y ahora lo que nos encontramos es que el valor individual que corresponde a esta nueva técnica es el que determina al valor social. Si todavía sobrevive alguno de los de la vieja técnica, está muerto. No solo puede haber perdido plusvalía, sino que ahora puede estar perdiendo una parte de su capital. Depende de cuál ha sido la tasa de plusvalía que estaba acá. Entonces, lo que nos encontramos es que nadie tiene la potestad de imponer a cada capitalista individual la necesidad de aumentar la productividad de sus obreros. Es la competencia la que le impone a cada capitalista individual la necesidad de aumentar la productividad de sus obreros para expandir su capital a expensas del capital de los otros.
Y nunca nos tenemos que olvidar que la competencia no se limita a los que venden la misma mercancía, no se limita a los que venden sustitutos, la competencia es universal. Si en una rama de la producción no se incorpora técnica más productiva, lo que va a ocurrir es que capitales de otras ramas, no es que van a salir de la otra rama y van a venir. Lo que va a ocurrir es que capitales originarios de otras ramas van a entrar en esta rama y van a incorporar técnicas más productivas. Entonces, lo que tenemos es un movimiento continuo en el cual cada capitalista individual necesita aumentar la productividad del trabajo de sus obreros. No importa que produzca, puede producir medios de vida para los obreros, puede producir medios de producción que entran indirectamente en la producción de medios de vida para los obreros, puede producir medios de vida para los capitalistas. No importa que produzca, se enfrenta a esta necesidad. Pero ¿qué ocurre cuando el efecto de la disminución del valor de los medios de vida, o perdón, cuando este movimiento que estamos mirando acá ocurre de manera general en las ramas que directa o indirectamente producen medios de vida que consume la familia obrera? Si nosotros, esto es continuo, ¿sí? Esto es un movimiento continuo, acá está puesto como si fueran secuencia, pero es un movimiento continuo. Y lo que algún día le agregaré a este gráfico es otro capital que logra aumentar la productividad del trabajo de manera que el valor de su mercancía se queda acá. Y entonces no solo tiene plusvalía extraordinaria cuando puede vender por debajo de este valor social, sino que también tiene plusvalía extraordinaria cuando vende por debajo de este valor social. Esto nos pone frente a una especificidad de la economía argentina que habíamos marcado antes, en la primer clase. Cada capitalista individual necesita poner en movimiento la mayor productividad del trabajo posible. Y los capitales que operan en la Argentina ponen en movimiento una quinta parte de la productividad de los capitales que operan en el sector industrial en los Estados Unidos, pese a que a la mitad de esos capitales de la Argentina son los mismos capitales que operan en Estados Unidos, que operan en Europa, que operan en Japón, que operan en Corea o que operan en China. Si uno mira esto que estamos desarrollando acá y miramos el capital del sector industrial argentino, el capital del sector industrial argentino es la negación de esta necesidad que es propia de todo capital individual en general. ¿Por qué el capital que opera en la Argentina, el capital que opera en Brasil, puede ser que haya un dato más fresco, pero hace unos años, si uno estimaba la productividad del trabajo por obrero en la industria automotriz argentina, daba algo así, no me acuerdo bien, si eran 18 autos por operario por año. En Brasil, esa misma relación daba 25 autos por operario por año. En el mundo, en el promedio mundial, esa relación era de, no me acuerdo si 59 o 60 autos por operario por año. Y para los capitales, en las plantas más de mayor productividad en esa época de Japón, la producción era de 150 autos por año por operario. Nosotros necesitamos explicarnos
qué es la industria en América Latina, donde queda producción industrial en América Latina y donde hubo producción industrial en América Latina. México, ya dije, es un caso que cambia, que va en contra de lo que es la determinación general del modo de producción capitalista. Y ahora voy a agregar una cuestión más. Pero voy a lo que estaba planteando respecto de qué pasa cuando en el conjunto de los capitales que directa o indirectamente producen los medios de vida para los obreros, ocurre este desarrollo de la productividad del trabajo. Vamos a suponer que esta mercancía con la que arrancamos, que una unidad de esta mercancía, una unidad de esta mercancía es todo lo que necesita consumir un obrero para tener fuerza de trabajo a lo largo de una jornada. Y vamos a considerar que la jornada de trabajo de ese obrero tiene esta duración. Necesita consumir una unidad de esta mercancía, produce esta masa de valor, la tasa de plusvalía es la relación entre esta plusvalía y esta masa de capital variable. La tasa de plusvalía, alguna vez tendría que haber puesto el número, pero es claramente menor que el 100%. Pero ¿qué pasa cuando en lugar de producirse ese medio de vida para los obreros con esta técnica, se generalizó la nueva técnica? Ahora, esto es el tiempo que el obrero tiene que trabajar para sí. Esto es el tiempo que queda liberado para que trabaje gratis para el capital. La tasa de plusvalía visualmente es superior al 100%. Esto es lo que Marx va a llamar la producción de plusvalía relativa. No cambia en la forma, en la expresión más simple, no cambia la duración de la jornada de trabajo. Lo que cambia es el valor de la fuerza de trabajo, no cambia la canasta que consume el obrero, y a consecuencia de esa disminución del valor de la fuerza de trabajo, queda liberada una parte de la jornada que antes era de trabajo necesario y ahora se convirtió en trabajo excedente. ¿Se siguió esto hasta acá? Yo me perdí en el último cuadro, en el que estamos viendo ahora. Este es el resultado. Yo hasta acá estaba mirando qué le pasa a el capitalista individual, perdón, que no estaba poniendo en cuál. ¿Qué le pasa al capitalista individual? Al que hace la innovación y al que no hace la innovación. ¿Está? ¿Por qué el capitalista individual se ocupa de hacer la innovación? Porque es una condición de vida o muerte para su capital individual en la competencia que su valor individual, la cantidad de trabajo que sus obreros gastan en producir la mercancía, vaya por debajo del valor social. Sobre esa base va a multiplicar la capacidad de acumulación de su capital porque va a tener una plusvalía extraordinaria. ¿Qué va a pasar con esa plusvalía extraordinaria cuando se vaya generalizando la nueva técnica y se convierta en la técnica normal? Va a desaparecer, lo único que va a quedar es la plusvalía normal. Bueno, esto es lo que le pasa a los capitalistas individuales y esto es lo único que ven los capitalistas individuales, por lo que rigen su necesidad de aumentar la productividad de sus obreros. Lo que ven es que el beneficio que tienen si consiguen aumentar la productividad de sus obreros por encima de lo que es normal es que van a tener una plusvalía extraordinaria.
Ahora dejamos a los capitalistas individuales y miramos el resultado del paso de aquí a aquí con el carácter de un movimiento general. Ahora ya no estamos hablando de esta mercancía que está acá, la produce un capitalista. Esta mercancía que está acá la produce el conjunto de los capitalistas que directa o indirectamente producen los medios de vida para los obreros. Estamos diciendo, cada obrero, no importa dónde trabaje, no importa si trabaja para este capitalista o si trabaja para este, necesita consumir una unidad de esta mercancía. Este es el valor de una unidad de esa mercancía. ¿Qué es esto? De la canasta de mercancías que tiene que consumir la familia obrera por jornada de trabajo. Y la duración de una jornada de trabajo es esto que está acá. Yo tendría que hacer un gráfico intermedio de haber puesto todo junto. Esta es la masa de valor que produce un obrero, no importa dónde trabaja. No importa si produce zapatos, ñoquis, autos de lujo, lo que produzca. ¿Tá? Entonces, este obrero, para poder trabajar esta jornada, necesita comerse una unidad de esta mercancía. Bueno, tiene que comprarla. Y para comprarla, el capitalista le tiene que pagar el valor de su fuerza de trabajo. El valor de la fuerza de trabajo del obrero es el valor de una unidad de esta mercancía. Por lo tanto, el obrero trabaja toda esta jornada. Esta parte de la jornada trabaja para reponer el valor de su fuerza de trabajo, el capital variable que se va a consumir en la producción y que hace falta que una parte del valor nuevo generado por el trabajo vivo venga a reponer ese, el valor de perdón, venga a reponer al capital variable. En consecuencia, lo único que queda liberado como tiempo de trabajo excedente es este pedacito que está acá. Durante esta parte de la jornada, este obrero trabaja esta parte para sí, esta parte gratis para el capital. Pero pasaron cosas, como se ha dado en decir acá. Las cosas que pasaron es que todos los capitalistas que producían esta mercancía incorporaron nuevas técnicas productivas, aumentaron la productividad del trabajo de sus obreros y en consecuencia el valor de esta mercancía cayó acá. Ahora el valor de esa canasta es esta cantidad. A cualquier obrero, no importa en qué trabaja, su capitalista, que lo hace trabajar esta jornada, que es la misma de antes, le tiene que pagar el valor de su fuerza de trabajo. Esto es la parte de la jornada que el obrero trabaja para sí, el trabajo pago que el obrero hace, que viene a reponer el capital variable que se consumió. Pero el obrero sigue trabajando, igual que trabajaba antes, su jornada no cambió, sigue trabajando, y durante todo este periodo de la jornada trabajó gratis para el capital. El resultado es que la relación entre plusvalía y capital variable para todos los capitalistas de la sociedad, que era esta, plusvalía sobre este capital variable, pasó a ser esta plusvalía sobre este capital variable. Eso es la plusvalía relativa, que beneficia a todos los capitalistas de la sociedad.
la plusvalía extraordinaria y que proviene del trabajo impago de los obreros. La plusvalía extraordinaria solo beneficia al capitalista que hizo la innovación técnica, perjudica a todos los demás capitalistas de su rama y no proviene de la mayor productividad del trabajo de sus obreros, perdón, no proviene de que sus obreros rinden más trabajo, trabajan más, una jornada más larga, viene de que gracias al aumento de la productividad del trabajo de sus obreros gastan menos trabajo en producir cada unidad. Y en consecuencia, el valor individual de cada unidad es más chico que el valor social de cada unidad. Lleva a este capitalista su mercancía a la circulación. No la puede vender al valor social porque aumentó la producción, la vende por debajo del valor social, por encima del valor individual y tiene una plusvalía extraordinaria que le viene a expensa de lo que le compran, no viene a expensa de sus obreros, salvo que sus obreros compren esta misma mercancía, viene a expensas de los que les compran, que traen el producto una cantidad de trabajo más grande y la entregan a cambio del producto una cantidad de trabajo más chico. Hasta que eso se generaliza y venimos a lo que hoy se llamaría la nueva normalidad. No sé si ahora quedó más claro este movimiento de acá. Sí, quedó más claro. Este movimiento de ahí es este movimiento que estaba acá. ¿Está? Es la explicación de cómo se llega a esto. Frente a que Marx hace el desarrollo y hace una observación metodológica. Dice, esto es lo que nos importa, esto es lo que nos importa, la plusvalía relativa. Pero para poder entender cómo brota la plusvalía relativa, uno tiene que ver la forma concreta en que se realiza. El resultado de este movimiento, ¿no?, es este. Y de acá en más dice, vamos a mirar como si este fuera el movimiento en sí mismo. Prescindimos de esa forma concreta y miramos el resultado del movimiento y cómo se logra el movimiento. Pero antes de entrar a eso, vamos a hacer una observación. Cuando empezamos esta parte del curso, hoy, hace un ratito de la clase, además esta hora, yo dije, hasta acá, lo que tenemos es el modo de producción capitalista crece, pero se reproduce idéntico a sí mismo. Lo que nos encontramos ahora es que el modo de producción capitalista es un modo de producción revolucionario. Cada capitalista individual, no importa qué produzca, necesita aumentar continuamente la productividad del trabajo de sus obreros, para lo cual necesita revolucionar las condiciones materiales de producción. Y así como se revolucionan las condiciones materiales de producción, se revoluciona lo que es un obrero, se revoluciona lo que es un capitalista, se revoluciona lo que es un ser humano. Y entonces lo que nos enfrentamos acá por primera vez es que el modo de producción capitalista es un modo de producción revolucionario, que necesita revolucionarse continuamente a sí mismo para reproducirse, que en contraste con los modos de producción anteriores, en los cuales el objeto inmediato es la producción de valores de uso, no importa cómo está organizada esa producción de valores de uso, acá el objeto inmediato es multiplicar la capacidad para poner en marcha el trabajo social, extensiva
e intensivamente. Y entonces, si los otros modos de producción encerraban una transformación, un desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social, ese desarrollo comparado con lo que va a hacer, o mejor dicho, el desarrollo que hace el modo de producción capitalista de las fuerzas productivas del trabajo social, comparado con los que hacen los modos de producción anteriores, va a ser revolucionario. Y va a revolucionar lo que es un ser humano, bajo las formas concretas, específicas del modo de producción capitalista, que es un capitalista, que es un obrero. Así que a las inquietudes de que llegáramos a un sujeto revolucionario, por lo menos nos encontramos las razones por las cuales podría existir un sujeto humano, no el capital, revolucionario. Pero solo lo va a poder ser en la medida que personifique el carácter revolucionario del modo de producción capitalista. Y a eso sobre eso vamos a ir avanzando. Entonces yo, en los minutos que quedan, si más o menos estamos, vamos a mirar la primera forma de aumentar la productividad del trabajo, justamente a partir de lo que es propio del trabajo del productor de mercancías. Es un trabajo puramente individual. Lo que vamos a empezar a ver entonces son las formas concretas del desarrollo de la productividad del trabajo. De esas formas concretas de cada una de ellas vamos a mirar qué cambia materialmente en la producción, qué le pasa al obrero a consecuencia de ese cambio, qué le pasa al capitalista a consecuencia de ese cambio, qué le pasa al capital a consecuencia de ese cambio, y si esta forma tiene un límite o no tiene un límite para la multiplicación de la tasa de plusvalía. La primera forma que vamos a ver es lo que se va a llamar la cooperación en general, y nosotros nos vamos a centrar, para verlo muy rápido, en la cooperación simple. ¿Qué es lo que cambió de acá a acá? Que ahora no se trata de un obrero individual, sino que hay un obrero colectivo, que está formado por una serie de obreros individuales, cada uno de los cuales hace lo mismo que los otros. Y por eso la forma más simple de la cooperación es, había 10 talleres de productores de zapatos y ahora hay un solo taller, un solo capital, que tiene 10 obreros, cada uno de ellos es un artesano que produce zapatos. Cada uno de ellos hace el mismo trabajo que hacía individualmente, cuando trabajaba aislado en un taller solo para sí. Pero de esta puesta en conjunto de los obreros que siguen haciendo un trabajo puramente individual, brota una fuerza productiva que tiene un carácter social, porque un obrero aprende de los otros, se estimulan recíprocamente y ahora el capitalista compra un conjunto de fuerzas de trabajo individuales y dispone de una fuerza de trabajo colectiva, una fuerza de trabajo social, que es más potente que la simple suma de las fuerzas de trabajo individuales. Que el hecho de cooperar potencia esas fuerzas de trabajo individuales. En la forma específica que tiene, voy a tratar de ir muy rápido, tiene muchos ejemplos. Es decir, ¿por qué un curso de un proceso de formación educativa tiene que tener una cierta cantidad de estudiantes? Porque solo a partir de cierta cantidad de estudiantes se produce, acá no hay mucho, pero
se produce el efecto de la cooperación. Interviene un estudiante, tiene una duda, pregunta, en realidad esa duda la compartían los demás y se logra una fuerza productiva social que no tiene el obrero individual. Yo he dado clases con un solo estudiante, imposible, con 2 estudiantes, 4 horas corridas de clase, imposible, ni siquiera podían mirar por la ventana, presenciales. ¿Está? Se pierde el efecto de la cooperación. Pero al mismo tiempo, como esto es una relación, es una organización capitalista, los obreros puestos juntos se enfrentan a su competencia y esto los multiplica sus fuerzas productivas, porque el obrero que trabaja peor, que aislado en su taller, no sabe si trabaja peor o no, puesto con los demás, se da cuenta que es el que trabaja peor, se da cuenta de que el capitalista lo va a echar, y entonces, no simplemente por el estímulo recíproco, sino por la coacción que le implica competir con los otros, va a esforzarse a aumentar la productividad de su trabajo. Hay otro efecto que tiene, perdón, sigo por partes. Entonces, los obreros desarrollan atributos productivos al trabajar en este proceso de cooperación simple. ¿Qué pasa con el capitalista? El capitalista ahora tiene que actuar como conciencia productiva de este obrero colectivo, no ya de un obrero individual. Tiene que actuar en la circulación como personificación de una cantidad de dinero que se convierte en mercancías y de una cantidad de mercancías que se convierten en dinero que está multiplicada porque hay más obreros y porque son más productivos, y tiene que coaccionar no ya a un obrero aislado, tiene que coaccionar a este obrero colectivo. Por lo tanto, el capitalista tiene que desarrollar atributos en su subjetividad personal para poder gestionar este capital. Si nosotros miramos qué pasa con el capital, nos vamos a encontrar que primero tiene que crecer porque tiene que incorporar los obreros, constituir este obrero colectivo, pero además la forma de seguir aumentando la productividad del trabajo es aumentar más el tamaño del obrero colectivo. Y en consecuencia, el capital tiene que ser cada vez más grande porque, ante todo, el obrero colectivo tiene que ser cada vez más grande. Va a ocurrir un efecto sobre el capital constante, porque aparece inicialmente una economía de capital constante en los edificios. Tener 10 tallercitos para 10 obreros que trabajan aislados requiere una masa de capital más grande que tener un taller para 10 obreros que trabajan juntos. Y entonces hay algún efecto de economía en el uso del capital constante en este sentido en el edificio. Pero en lo que nos vamos a centrar es en un movimiento peculiar que va a ocurrir acá y que tiene que ver con el capital constante puesto en las materias primas. Si puedo hablar 3 minutos más. El capital constante en materias primas tiene que crecer porque cada vez hay más obreros que las procesan. Pero además tiene que crecer porque cada obrero es cada vez más productivo y en consecuencia en su jornada de trabajo procesa una cantidad más grande de materias primas.
El capital variable crece porque crece la cantidad de obreros. El capital constante puesto en materias primas crece porque crece la cantidad de obreros y porque crece la productividad del trabajo de esos obreros. Y entonces nos encontramos que el capital constante puesto en materias primas crece más rápido que lo que tiene que crecer el capital variable. Y nos vamos a encontrar con esta situación. El capital constante que no es capaz de producir plusvalía, en cuanto está puesto en materias primas, tiene que crecer más rápido que el capital variable para que el capital variable proporcionalmente produzca más plusvalía. Cada vez hay un peso muerto más grande para que éste actúe, el capital variable, actúe más potentemente como trabajo vivo. Y después vamos a ver a dónde nos lleva esto. Yo voy a enunciar el límite de esta forma de producir plusvalía relativa, de aumentar la productividad del trabajo. El límite es, la única forma es aumentar la cooperación, es aumentar la cantidad de obreros. Llega un momento que por más que se siga aumentando la cantidad de obreros, ese efecto de estímulo recíproco, ese efecto de aprendizaje recíproco, se agotó. Y en consecuencia, el capital necesita una forma más potente de producir plusvalía relativa. Y en esto seguimos el lunes. ¿Algo que aclarar de esto que estuve exponiendo ahora? Profe, perdón, pero ¿puedo hacer una pregunta de la consigna de la clase anterior? Sí. No, Me hiciste acordar que tengo que presentar otra consigna. no, si no, para esta clase no importa, lo puede pasar. Pero del anterior yo ayer me había fijado y me pareció no haber visto y hoy vi. Pero no sé si fue una ceguera mía. Quería preguntar, porque yo no la mandé, y si había fecha en que caducaba el poder enviarla. Yo la había dado en clase la consigna. No sé si después quedó mandada por mail, pero en clase yo la había dado que era... Sí, está en la página subida. Capaz yo porque me fui de la clase después de las 10 porque tenía otro compromiso y sé que duró bastante más la clase. Pero está la consigna. Está, bueno, entonces presentala la próxima. Y la consigna para esta es, ¿qué piensan ustedes ahora que hicimos todo el desarrollo de esta relación social general, la unidad orgánica de esta relación? ¿Qué piensan respecto de este planteo que hicimos? ¿Y qué piensan respecto de que la base económica determina a la superestructura jurídica y política? ¿Está? Es doble la consigna. ¿Qué piensan del desarrollo y qué piensan de la determinación? ¿Alguna cosa más? Las consignas las seguimos enviando al mail de materia FESA, ¿no es cierto? Así es, así es. Sí, efectivamente, sigan mandándole al mismo mail. Gracias. Bueno, nos vemos. Sí, una pregunta, si Sí, Lucas. corté justo. Sí, bueno, no, con el tema de las lecturas, porque la clase pasada, bueno, estuvimos con el capítulo 1 de Razón Histórica, estuvimos nos dijo capítulo 3, yo porque el cronograma de la página decía capítulo 1 y capítulo 5. Yo para saber simplemente si vamos a seguir con el capítulo 1 y el 3 del Estado,
O si ese capítulo 5 que aparece, o si es un error, no sé, o lo vi mal yo o algo. No, déjame que verifique. Uf, lo perdí. Bueno, espera porque voy a tener que fijarme en el libro. No, el 5, el 5 no va a ir más adelante. Nosotros Profe, nos no queda sé. una clase media de esto. Lo que vamos a trabajar la próxima es el capítulo 1. No, vamos a seguir con el capítulo 1. Vamos a ver algunas cosas, pero que están en el capítulo 2. Yo voy a hacer algunas referencias. Teníamos el 3. La próxima vamos a ver algo del 4, y del 5 vamos a ver solo nada, es un desarrollo que yo lo voy a dar muy simplificado. Sí, el 5 lo vamos a usar después, cuando estemos mirando las formas concretas de la Argentina. Ahí vamos a mirar el capítulo 5. Pero bueno, revisamos y cualquier duda les lo ponemos ahí en el... ¿Estamos hablando de los capítulos del Capital? Del Capital, Razón Histórica, Sujeto Revolucionario y Conciencia. Lo que vamos a terminar de ver la próxima es, esperemos poder todo toda la plusvalía relativa y el proceso de reproducción del capital. Ya algo vimos cuando vimos qué le pasa al obrero, pero bueno, vamos el consumo individual del obrero y demás. Vamos a tratar de recorrer todo eso de manera de que... Me quedó una duda, perdón. No Sí, sé si se me escucha porque tengo muy mala señal. no, te escuchamos. Dale. Juliana. No, que me quedó la duda respecto del capital constante. ¿Por qué se habla solo de materias primas? Ah, Porque tiene esta particularidad que va a aparecer ahí, que es un capital constante que tiene que crecer más rápido que lo que crece el capital variable. Entonces aparece esta contradicción. Si nosotros miramos que se economiza capital constante, bueno, eso libera capital para que se convierta en variable. Pero si encontramos que así como crece el capital, crece la productividad del trabajo, cada vez el capital del capitalista está formado en cuanto, lo voy a poner en esto, en cuanto a las materias primas, el capital constante va creciendo. Si nosotros miramos el capital del capitalista de entrada 100, digamos,
y al principio era 50 capital variable y 50 capital constante. Si sigue siendo 100, después va a ser 60 capital constante y 40 variable. Y después va a ser 70 capital constante y 30 variable. Pero es un capital variable que cada vez va a tener una tasa de plusvalía más grande. Y ahí hay un efecto contradictorio. Entonces por eso lo marcamos. A ver qué pasa. Porque si el capital variable es cada vez más chico dentro del capital total, el capital variable es lo que va destinado a la compra de fuerza de trabajo. Y esto implica que si el capital constante en materias primas crece más rápido que el capital variable, de la plusvalía que se va generando, una parte cada vez relativamente más chica va destinada a comprar fuerza de trabajo. Y en consecuencia, si consideramos la jornada de trabajo dada, cada vez crece más despacio la demanda de fuerza de trabajo. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. ¿Quedó más o menos, Juliana? Más o menos, pero bueno, creo que me voy a apoyar más en la lectura también. Sí, lo vamos a volver a ver, además porque ahora cuando miremos las formas que siguen, vamos a encontrarnos con que eso no solo se desarrolla más, sino que todavía hay otra transformación en la relación entre capital variable y capital constante, que ya no afecta solo a las materias primas, sino que afecta a otra parte del capital constante. Pero a eso tenemos que llegar. ¿Estamos? Entonces, no sé si hay algo más. No, si no, nos vemos el lunes. ¿Está? Muy bien, hasta el lunes Estamos. entonces. No, pero hasta el lunes. Nos vemos. Gracias. Hasta el lunes. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Hasta el lunes. Muchas Chao. gracias, nos vemos el lunes.